Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo hoy para sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona y les toca el corazón. Hoy vamos a desentrañar algo que ha estado resonando en los círculos de la farándula turca y que nos ofrece una mirada mucho más íntima y emotiva a una de las relaciones más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente les gusta conocer los detalles más humanos detrás de las figuras públicas, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque lo que el padre de Hande ha revelado no es solo información, es una ventana a los sentimientos más profundos. Y antes de que nos adentremos en cada detalle, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada del contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Bueno, como el título lo anuncia, estamos hablando de las recientes declaraciones del padre de Hande Erçel, que han arrojado luz sobre la relación que su hija mantuvo con Kerem Bürsin. Y cuando digo luz, no me refiero a más chismes o rumores, sino a una perspectiva sincera, paternal y sobre todo, profundamente emotiva. Es raro que los familiares directos de celebridades de este calibre se pronuncien sobre asuntos tan personales, y el hecho de que el padre de Hande haya decidido hacerlo ahora dice mucho sobre la importancia y el impacto que esta relación tuvo en su familia. Imaginen por un momento lo que significa ver a tu hija en el ojo público, enamorarse, vivir una relación bajo el escrutinio de millones y luego, inevitablemente, enfrentar sus altibajos. Esa es la experiencia desde la que el padre de Hande nos habla. Él, como cualquier padre, siempre ha estado ahí para Hande, apoyándola, protegiéndola y observando su felicidad y también sus momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente desde ese lugar de amor incondicional que nos comparte lo que realmente significó Kerem para su hija y para ellos como familia. Según sus palabras, Kerem no fue simplemente un compañero de trabajo o una pareja más en la vida de Hande, él fue alguien que trajo una luz especial a sus vidas. El padre de Hande ha recordado con particular cariño la primera vez que Kerem entró en sus vidas de una manera más personal, más allá de los sets de grabación. Ha descrito a Kerem como un joven increíblemente respetuoso, carismático y, lo más importante, genuino. No había pretensiones, no había una fachada de estrella de televisión, simplemente era Kerem, con su sonrisa contagiosa y su manera amable. Esto, para un padre que ve a su hija con tanto amor, fue crucial. Ver que Kerem no solo conquistaba el corazón de Hande, sino que también ganaba el respeto y el cariño de su familia, fue un punto clave. Él ha mencionado cómo Kerem siempre se esforzó por integrarse, por mostrar que su interés en Hande era profundo y serio, y no algo pasajero impulsado por la fama o el momento. La forma en que Kerem trataba a Hande en privado, la atención que le prestaba, el respeto que le mostraba, eran detalles que no pasaban desapercibidos para el ojo vigilante de su padre. Son esos pequeños gestos, las conversaciones a puertas cerradas, las risas compartidas en casa, los que un padre valora más allá de las portadas de revistas. Pero no todo fue color de rosa desde el principio. El padre de Hande también ha revelado la preocupación inicial que sentía, como es natural en cualquier padre de una persona tan expuesta. El mundo del espectáculo es un torbellino, y las relaciones en él a menudo son efímeras o están bajo una presión inmensa. Él sabía que Hande ya había pasado por momentos difíciles debido a la atención pública, y su instinto paternal era protegerla. Sin embargo, Kerem logró disipar esas preocupaciones con su forma de ser. El padre de Hande enfatiza que Kerem no solo amaba a Hande, sino que la admiraba profundamente como persona y como profesional. Veía en ella a una mujer fuerte, talentosa y de gran corazón, y se lo hacía saber constantemente. Esto no solo reforzaba la autoestima de Hande, sino que también le daba tranquilidad a su padre, al saber que su hija estaba con alguien que realmente la valoraba por quien era. Una de las revelaciones más emotivas, si podemos llamarlas así, es la forma en que el padre de Hande describe la transformación de su hija durante esa relación. Habla de cómo Hande irradiaba una felicidad que hacía mucho tiempo no veía, una chispa particular en sus ojos que solo Kerem lograba encender. Hande, que siempre ha sido una persona optimista, se volvió aún más radiante, más llena de vida. Y esto no solo era evidente en su comportamiento público, sino, y esto es lo importante, en la intimidad de su hogar. El padre de Hande la veía volver a casa después de un día de rodaje con una sonrisa genuina, contando anécdotas con Kerem, compartiendo sus sueños y sus planes. Eran momentos de pura alegría y complicidad que, como padre, le llenaban el alma. ¿Estás con B? Conversaciones privadas, las confidencias que Hande le hacía a su padre sobre Kerem,
pintan un cuadro de una relación que era mucho más profunda y significativa de lo que el público quizás imaginó en su momento. No se trataba solo de química en pantalla, era una conexión auténtica que trascendía los personajes y se arraigaba en la vida real. El padre de Andy también ha tocado un punto crucial, la resiliencia y la madurez que ambos mostraron al enfrentar la presión mediática. Él ha sido testigo de cómo su hija lidiaba con los constantes rumores, los paparazzi, las opiniones de terceros. Y en todo ese caos, Kerem siempre estuvo a su lado, no solo como pareja, sino como un pilar de apoyo. Han sido momentos difíciles, sin duda. El padre recuerda cómo en varias ocasiones, la exposición era abrumadora, y Andy encontraba consuelo y fuerza en Kerem. Él era su roca, su confidente, la persona que la entendía sin necesidad de palabras, porque también vivía la misma realidad. Esta capacidad de Kerem para ser un refugio seguro para Andy, un espacio de calma en medio de la tormenta mediática, es algo que el padre de Andy valora inmensamente y que ha querido compartir con el mundo. No era solo un romance de cuento de hadas, era una relación cimentada en el apoyo mutuo, la comprensión y la capacidad de enfrentar juntos los desafíos. Y por supuesto, no podemos ignorar la carga emocional que implica hablar de una relación que, lamentablemente, llegó a su fin. Las palabras del padre de Andy están impregnadas de una nostalgia cariñosa, de un reconocimiento de lo que fue. Él no se enfoca en el dolor de la separación, sino en la belleza y la importancia de lo vivido. Para él, Kerem siempre será una parte importante de la historia de Andy, alguien que la hizo inmensamente feliz y que contribuyó a su crecimiento personal. Esta perspectiva es muy valiosa porque a menudo, cuando las relaciones de celebridades terminan, el enfoque se pone en el drama, en las causas de la ruptura, en la tristeza. Pero el padre de Andy nos invita a mirar más allá, a recordar el amor, la alegría y el impacto positivo que Kerem tuvo en la vida de su hija y, por extensión, en la de su familia. Es un testimonio de que algunas conexiones, incluso si no duran para siempre en la forma tradicional, dejan una huella imborrable y son dignas de ser recordadas con cariño y gratitud. En sus declaraciones, el padre de Andy ha sido muy claro en que no se trata de revelar secretos en el sentido sensacionalista de la palabra, sino de compartir la verdad de lo que él vio y sintió como padre. Es la verdad de una familia que acogió a Kerem, que lo vio enamorarse de su hija y que fue testigo de un amor profundo y sincero. Son secretos en el sentido de detalles íntimos que solo el círculo cercano pudo presenciar, momentos privados que ahora nos permiten entender la magnitud de lo que Andy y Kerem compartieron. Él ha expresado su admiración no solo por Kerem, sino también por Andy, por su fortaleza, por su capacidad de amar y por su resiliencia. En definitiva, las palabras del padre de Andy nos ofrecen una visión conmovedora y profundamente humana de la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Nos recuerdan que detrás de los titulares y el brillo de Hollywood, hay personas reales, con sentimientos reales, que experimentan el amor, la alegría y a veces también el dolor, pero siempre con una dignidad y una fuerza admirables. Así que, en resumen, las declaraciones del padre de Andy Ercel nos han permitido una inmersión profunda en la emotividad y la autenticidad de la relación entre Andy y Kerem. Hemos visto cómo Kerem se ganó el corazón no solo de Andy, sino también de su familia, con su respeto y autenticidad. Hemos comprendido la profunda felicidad que Andy experimentó y el invaluable apoyo que Kerem le brindó en medio de la vorágine mediática. Y sobre todo hemos apreciado la perspectiva de un padre que, desde el amor incondicional, celebra el impacto positivo y duradero de esa conexión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por tomarse el tiempo de ver este vídeo y por compartir esta reflexión conmigo. Realmente valoro su interés y su apoyo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Creen que el padre de Andy pintó un cuadro fiel de lo que fue la relación? ¿Hay algún aspecto que les haya conmovido más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto.